Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a hacer estas tarjetas con bordes animados en Elementor. Así que empecemos. Lo primero que haremos entonces será crear una página. Y esta página lo nombraré tarjetas animadas en Elementor. Tarjetas animadas en Elementor. Lo voy a publicar. Y una vez publicado hago clic en editar con Elementor. Ahora quitaré este menú. Para eso voy donde dice ajustes. Hago clic donde dice estructura de página. Hago clic en Elementor Canvas, para que desaparezca el menú. Ahora agregaré tres columnas, una sección con tres columnas. A esta sección le colocaré donde dice alto, aquí, haré clic y colocaré ajustar a la pantalla. Y ahora le colocaré un fondo, a ver qué color de fondo es este. Vamos a ver qué color de fondo es este. Entonces copiaré ese mismo color. Entonces lo pego y ya está. Ahora lo que haré es agregar el widget que dice sección interior. Entonces hago clic aquí, sección interior, y como pueden observar, se agregó la sección interior, pero vamos a eliminar una columna. Ahora, si vamos a navegador o navigator, que dice aquí, pueden observar, tenemos una sección con tres columnas. Esta sección con una, dos, tres columnas. La primera columna que es esta está vacía, como pueden observar. La segunda tiene una sección interior, que es la que agregamos, y esa sección interior tiene una columna. Eso es para que solo afecte a esta tarjeta. Para eso colocamos esa sección interior, y más adelante lo entenderán. Ahora lo siguiente que haré es colocar un encabezado. Coloco el encabezado, lo voy a centrar, lo coloco color blanco. Después tipografía, lo pondré Poppins. Peso 900, y ahí estaría bien. Ahora el contenido lo colocaré tarjeta 1, que dice aquí columna. Lo colocaremos tarjeta 1. Ahora lo siguiente será colocar el editor de texto. Lo coloco debajo. De la misma manera lo voy a centrar, color blanco. Y por último agrego el widget de botón, que es este widget de botón. Como pueden ver, todos están dentro de la columna. Debajo del encabezado es el editor de texto, y debajo del editor de texto es el botón. Ahora lo voy a centrar. Colocaré, a ver qué dice aquí, dice ver más. Entonces haré clic donde dice, haz clic aquí y colocaré ver más. Ahora me dirijo donde dice estilos. Ahora hago clic donde dice color, lo colocaré una transparencia de 0. Ahora hago clic donde dice tipo de borde, colocaré continuo y colocaré 2. Ahora donde dice color, colocaré el siguiente color, que es el FEP 869. Pero antes veo que tiene un icono, entonces vuelvo donde dice contenido y vamos a buscar este icono que se llama Caret es este. Hago clic y vamos a colocar después, y el espaciado lo vamos a poner por ahí, en 10. Ahora lo siguiente será colocarle un relleno de 10, 30. Vamos a desvincular esto. 10 arriba, 30 derecha, 10 abajo y 30 izquierda. El radio lo colocaremos 50. Y así estaría quedando, como pueden observar. Ahora lo siguiente que haré es ir donde dice sección interior, es decir aquí. Pueden ir por el navegador donde dice sección interior de la segunda columna, y van a ir donde dice estilo, y ahí colocan el de color negro, y luego van donde dice avanzado y lo van a colocar un relleno de 5. Ahora van a ir donde dice columna, es decir aquí, esta columna, y van a colocar donde dice clásico, y van a colocar este color, que es este. Entonces para eso vamos a ver qué color es. A ver, es este. Entonces ese color copiamos y lo pegamos. Como pueden observar, ya es ese color. A ver, veremos cómo está quedando. Está quedando bien. Ya, ahora vamos donde dice avanzado. En relleno lo vamos a colocar 50, 25, 50 y 25. ¿Se ve bien? Ahora lo siguiente que haré es ir a estilo, borde, y aquí colocaré 25 para que tenga este borde. Pueden ver el borde, pero no está quedando bien. Pero para eso tenemos que ir nuevamente a sección interior y colocar de la misma manera en borde 25. ¿Observan? Ahora está quedando bien el borde. Ahora lo siguiente que haré será colocar el código. Entonces para eso voy a mi blog,
¿Dónde está? Está aquí. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces copio este código, vuelvo y hago clic donde dice sección interior. Hago clic en avanzado y donde dice Custom CSS, ahí lo pego. Como pueden observar, ya quedó la tarjeta. ¿Observan? Ahora lo siguiente que haré será duplicar estas columnas, como pueden ver aquí. Esta columna que tiene contenido, claro, ¿no? Duplico, vuelvo a duplicar. Pueden también duplicar desde aquí. Vamos a eliminar estas que están vacías. Pueden duplicar también de aquí, da lo mismo. Pero suficiente 3, así que lo voy a eliminar. Entonces, como pueden ver, ya quedó. Se ve bien. Y ahora también, si quieren revisarlo en responsive o en versión móvil, lo que tienen que hacer es colocar, dice modo adaptable, y hacen clic primero en tablet. ¿Cómo se ve en tablet? En tablet se ve bien, como pueden observar. Se ve bien. Ahora en versión móvil, yo lo veo bien, pero si gustan pueden reducir. Entonces para eso van donde dice columna, avanzado, ojo, esta es la columna, avanzado, pueden colocar un margen, primero van a desvincular. A la derecha pueden colocar unos 20 y a la izquierda también unos 20. Entonces quedaría así. Ahora lo que también se puede hacer es copiar toda la columna, que es esta. Copiamos y hacemos clic en donde dice pegar estilos. Como pueden observar, se pegaron los estilos y de la misma manera hacemos clic en la tercera columna en pegar estilos. Como pueden observar, estaría quedando así en móvil. Ahora en tablet y por último en versión desktop o computadora. Ahora, como pueden observar, ¿verdad? También pueden modificar estos colores. Entonces para eso hacen clic en la sección donde quieran modificar. Por ejemplo, esta del medio. Voy donde dice avanzado, custom CSS, que dice primer color. Entonces ustedes pueden elegir el color que quieran. Colocaré FFF, es hexadecimal. Y hago clic en, a ver, aquí. Vamos a ver si genera. No genera, entonces hexadecimal color. Creo que es esta. Como pueden observar, aquí pueden buscar los colores que quieran. Pueden ir viendo qué color más les gusta. A ver, colocaré cualquier color, por ejemplo este. Entonces vengo aquí, copio este color, copiar. Y voy donde dice primer color. Voy a eliminar este primer color y voy a colocar este. ¿Observan? Este mismo color es este. Ahora haré lo mismo, pero un color más suave, este. Lo copio y será el segundo color. Lo pego. ¿Observan? Pueden ir eligiendo los colores que ustedes gusten y lo van pegando y van probando cuál queda mejor con su página. Por ejemplo, este otro quedaría así. Ahora, el tamaño. Pueden colocar el tamaño, ahorita está en 100 píxeles. Si colocan más grande, no sé yo, a mí no me gusta más grande, 200, ¿observan? Más grande. Pueden colocarle 300, 400, ya es demasiado grande, 200, 300, yo lo dejaré en 100. Ahora, si quieren que vaya más rápido, tienen que colocar del 1 al 3. Por ejemplo, 1, pueden observar, más rápido. 2, poco más lento. 3, más lento. 4, 5, yo lo dejaré en 4. Ahora, si quieren que esté un poco más grande, entonces tienen que ir a la sección donde dice avanzado. Aquí van a colocar, en vez de 5, pueden colocar 10. ¿Observan? Está un poco más grande. Entonces pueden ir jugando con esos colores. Y eso sería todo. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden dejar un like. Y si no entendieron algo, lo pueden comentar en los comentarios, valga la redundancia. Pueden entrar a mi canal de Telegram y también ahí hacer las consultas. El enlace lo dejaré también en la descripción. Y espero les haya gustado. Hasta el próximo video. Adiós.